25 de noviembre de 2006. 1:20 de la mañana. Carretera Reynosa-Matamoros, Tamaulipas. Una Suburban blanca se detiene. No en un retén. No en un alto. Se detiene porque unos hombres armados la bloquean. Adentro va Valentín Elizalde, el gallo de oro. Acababa de terminar un concierto en Reynosa. Iba camino a un hotel en Matamoros. Con su representante. Con su chofer. Lo que pasó en los siguientes 3 minutos convirtió una carretera en una escena de guerra. 70 impactos de bala. 70. Valentín recibió 20 en el cuerpo. Murió instantáneamente. Tenía 27 años. La historia oficial dice que lo mataron por cantar A mis enemigos. Una canción dedicada al cártel de Sinaloa. Una provocación al cártel contrario. Pero cuando investigas los meses previos a su muerte, cuando hablas con personas que estuvieron cerca de él en ese último año, cuando sigues el dinero y las deudas, aparece otra historia. Una historia donde Valentín no era solo un cantante atrapado entre cárteles. Era un hombre atrapado entre dos fuerzas igual de peligrosas. Por un lado, una mujer que, según testimonios de personas cercanas, lo controlaba con una intensidad que iba más allá de lo normal. Que lo aislaba. Que tomaba decisiones por él. Que lo mantenía en una dependencia emocional que amigos y familia describieron como enfermiza. Por el otro lado, una deuda con personas que no perdonan. Dinero que debía. Favores que no pagó. Promesas que rompió. Y en medio de esas dos fuerzas, Valentín Elizalde se destruyó. Hoy voy a contarte 4 verdades sobre Valentín Elizalde que explican por qué su muerte no fue solo por una canción. Primera verdad. ¿Quién era realmente Azucena Rincón, su esposa? ¿Cómo lo conoció cuando él tenía 16 años y ella 26? Y el control que ejerció sobre él durante 10 años que personas cercanas describieron como lavado de cerebro. Segunda verdad. Las deudas que Valentín tenía con el narco. No solo deudas de dinero, deudas de lealtad. ¿Y por qué cantar A mis enemigos fue la gota que derramó el vaso? Tercera verdad. Las advertencias que recibió. No una, no 2. 3 advertencias claras que le dijeron que no cantara esa canción. ¿Y por qué las ignoró todas? Cuarta verdad. Lo que pasó realmente esa noche del 25 de noviembre. ¿Quién ordenó el ataque? ¿Por qué fue tan brutal? Y el mensaje que enviaron con esos 70 balazos. Te voy a avisar cuando llegue cada una. La primera explica mucho de lo que vino después. La cuarta te va a dejar sin palabras. Antes de continuar, suscríbete al canal. Me ayuda mucho a investigar estas historias que otros medios no se atreven a contar. Y déjame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Vamos con la historia del hombre que cantó lo que no debía. Con la voz equivocada. En el momento equivocado. Para entender cómo Valentín Elizalde terminó con 20 balas en el cuerpo, primero hay que entender algo que muy pocos mencionan cuando hablan de él. Que Valentín nunca fue completamente libre. Nació el 1 de febrero de 1979 en Jitonhueca, Sonora. Familia musical. Su padre, Everardo Elizalde, conocido como Lalo el Gallo, era músico también. Creció escuchando corridos, viendo a su padre tocar, aprendiendo que la música era la única salida para gente como ellos. Gente del rancho, gente sin opciones. Pero la vida de Valentín cambió cuando tenía 16 años. Conoció a una mujer, Azucena Rincón, 10 años mayor que él. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse incómoda. Porque cuando un adolescente de 16 años se involucra con una mujer de 26, la dinámica de poder no es equilibrada. No puede serlo. Un adolescente de 16 no tiene las herramientas emocionales para estar en una relación con alguien que tiene 10 años más de experiencia. No tiene la madurez para reconocer cuando está siendo manipulado. No tiene la perspectiva para entender que lo que siente como amor puede ser dependencia. Personas que conocieron a Valentín en esa época describen algo que les llamó la atención. Que Azucena no solo era su novia, era su guía, su consejera, la que tomaba decisiones. Y Valentín, con 16 años, sin experiencia, sin herramientas emocionales para entender lo que estaba pasando, se aferró a ella como se aferra un niño a la única persona que cree que lo entiende. Se casaron cuando Valentín tenía 19 años. Tuvieron 4 hijos. Valentín Jr. es menor que numeral 0, 2 5 numerales mayor que Gabriela, Valeria y Celeste.
Y según testimonios de personas cercanas a la pareja, la relación se fue volviendo cada vez más intensa. Pero no en el sentido romántico, en el sentido de control. Y aquí llega la primera revelación, la que personas que trabajaron con Valentín mencionan cuando hablan de él en privado, pero que nunca dicen públicamente. Azucena controlaba todo: sus horarios, sus amistades, sus decisiones profesionales, con quién hablaba, a dónde iba, qué canciones grababa, en qué presentaciones tocaba. Músicos que tocaron con Valentín durante años describieron una dinámica que les resultaba inquietante: que Azucena estaba siempre presente, que Valentín consultaba todo con ella, que cuando ella decía que no, él no discutía, simplemente obedecía. Un amigo cercano lo describió con una frase que se me quedó grabada: Valentín no tomaba decisiones. Azucena tomaba decisiones y Valentín las ejecutaba. Otro músico que trabajó con él durante años me contó algo todavía más perturbador: que Valentín parecía tenerle miedo. No miedo físico, miedo emocional, miedo a decepcionarla, miedo a que se enojara, miedo a perderla. ¿Por qué? Porque Valentín había crecido emocionalmente dentro de esa relación. Desde los 16 años. No conocía otra forma de funcionar. No tenía referencia de cómo era estar solo, de cómo tomar decisiones sin consultar. Su identidad como hombre, como artista, como persona, se había formado bajo la mirada y el control de Azucena. Y cuando tu identidad se forma así, no puedes simplemente decidir ser diferente un día, porque no sabes quién eres sin esa persona. Y Azucena, según versiones de personas cercanas, cultivó esa dependencia. No necesariamente por maldad. A veces las personas que controlan creen genuinamente que están protegiendo, que saben mejor, que el otro no puede sobrevivir sin ellas, pero el resultado es el mismo. Una persona que no puede funcionar de forma independiente, que no confía en su propio juicio, que necesita aprobación constante. Y cuando esa persona es un artista que empieza a tener éxito, el control se vuelve más intenso, porque hay más que perder, más dinero, más fama, más tentaciones. Personas que estuvieron en giras con Valentín describieron algo que les llamó la atención: que Azucena llamaba constantemente, que quería saber dónde estaba, con quién, qué hacía, a qué hora terminaba, cuándo iba a regresar, y que Valentín respondía siempre, inmediatamente, como si tuviera miedo de no hacerlo. Un técnico que trabajó con él durante 3 años me contó una anécdota que resume todo. Una noche después de un concierto, el equipo salió a cenar. Valentín estaba relajado, riendo, siendo él mismo. Entonces sonó su teléfono. Era Azucena. Valentín contestó, y su rostro cambió. Se puso serio. Empezó a explicar dónde estaba, con quién, por qué. Cuando colgó, se disculpó con todos y se fue, porque Azucena le había dicho que regresara al hotel. Eso era lo que pasaba cada vez. Cada llamada, cada mensaje. Algunos describieron la dinámica como lavado de cerebro. Otros la llamaron codependencia extrema. Otros simplemente dijeron que Azucena lo tenía agarrado psicológicamente. Pero todos coincidían en algo: que Valentín no era libre. Y cuando una persona no es libre emocionalmente, toma decisiones que no tomaría si estuviera en control de sí misma. Como cantar una canción que sabía que lo iba a matar. Pero antes de llegar a esa canción, necesitas entender la otra fuerza que controlaba a Valentín: el narco. Porque en México, en los años 2000, si cantabas música regional, especialmente corridos, no podías evitar cruzarte con ese mundo. No era opcional. Era parte del negocio. Valentín empezó a tener éxito a principios de los 2000. Sus corridos pegaban. Su voz era única. Tenía algo que conectaba con la gente. Canciones como Vete ya, Soy así, Vencedor, lo convirtieron en estrella. Llenaba palenques. Vendía discos. Era el nuevo rey del corrido. Y cuando conectas con la gente en ese género, empiezas a recibir invitaciones. Invitaciones a fiestas privadas. Invitaciones a tocar en lugares que no aparecen en ningún calendario oficial. Invitaciones que vienen con sobres llenos de dinero. Y aquí es donde muchos artistas se pierden. Porque ese dinero es fácil. Es rápido. Es mucho más de lo que ganarías en un concierto normal. Pero viene con condiciones. Invisibles al principio.
Pero siempre ahí, Valentín aceptó esas invitaciones, como muchos otros. Y según versiones de personas cercanas a la industria del corrido en esa época, Valentín empezó a tener relaciones con personas del cártel de Sinaloa. No como miembro, como artista, como alguien que cantaba en sus fiestas, que recibía su dinero, que estaba en su nómina informal. Y aquí llega la segunda revelación. Según versiones que circulan entre personas que conocían ese mundo, Valentín tenía deudas, no solo deudas de dinero, deudas de lealtad. Porque cuando aceptas dinero de cierta gente, estás aceptando algo más. Estás aceptando que les perteneces un poco, que no puedes cantar para el otro lado, que no puedes mencionar nombres equivocados, que hay líneas que no cruzas. Y Valentín cruzó esa línea. En 2005, Valentín lanzó una canción, A mis enemigos. La letra no era sutil. Era una dedicatoria directa al cártel de Sinaloa. Mencionaba códigos. Hacía referencias que cualquiera que conociera ese mundo entendía perfectamente. A mis enemigos les diré que vengan de frente, que traigo cuernos para darles en la torre. Y si me buscan ya saben dónde encontrarme. Era un corrido que celebraba a un bando. Y por lo tanto, ofendía al otro. Y en México, en 2005, cuando la guerra entre cárteles estaba escalando, cuando Tamaulipas se estaba convirtiendo en zona de guerra, ese tipo de canciones eran sentencias de muerte. Personas cercanas a Valentín le advirtieron, no una vez, 3 veces. Primera advertencia. Personas de la industria le dijeron que no la cantara, que era demasiado explícita, que iba a traer problemas, que en Tamaulipas el cártel del Golfo no perdonaba ese tipo de provocaciones. Valentín la cantó de todas formas. Segunda advertencia. Recibió mensajes del tipo que no necesitan ser explícitos para ser claros. Mensajes que le sugerían que dejara de cantar esa canción en ciertas ciudades, en ciertos estados, especialmente en Tamaulipas. Valentín siguió cantándola. Tercera advertencia. Directa. Según versiones de personas cercanas a él, alguien le dijo cara a cara, si cantas esa canción en Reynosa, no sales vivo. Y aquí viene lo que nadie entiende, lo que hace que esta historia sea más trágica todavía. Valentín la cantó de todas formas, en Reynosa, el 24 de noviembre de 2006. ¿Por qué? Según personas que hablaron con él en esos últimos días, Valentín estaba en un estado mental frágil, deprimido, ansioso, como si supiera que algo malo iba a pasar pero no pudiera evitarlo. Un músico que tocó con él esa última noche me contó algo que no olvidaré, que antes de subir al escenario, Valentín estaba callado, mirando al vacío, y que cuando alguien le preguntó si estaba bien, él respondió algo extraño, ya no importa. Y aquí es donde las dos fuerzas se juntan. El control de Azucena, las deudas con el narco. Porque según versiones no confirmadas pero que circulan entre personas que conocían a Valentín, había algo más en juego. Que Azucena estaba presionándolo para que ganara más dinero. Que tenían deudas personales. Que necesitaban mantener un nivel de vida. Que los 4 hijos necesitaban escuelas privadas, casas, lujos. Y que Valentín, atrapado entre la presión de ella por un lado y la presión del narco por el otro, tomó una decisión autodestructiva. Decidió cantar la canción, sabiendo las consecuencias, porque en su mente ya no había salida. Si no cantaba, decepcionaba a Azucena. Perdía el dinero que necesitaban. No cumplía con las expectativas. Si cantaba, provocaba al cártel. Ponía su vida en riesgo. Y eligió cantar. Porque después de 10 años de hacer lo que Azucena decía, no sabía cómo decir que no. 24 de noviembre de 2006. Valentín toca en el palenque de la Expoferia en Reynosa. Canta A mis enemigos. La gente enloquece. Es un éxito. Termina el concierto alrededor de la 1 a.m. Sube a su Suburban blanca. Matrícula IBR 3838 de Sonora. Con su representante Mario Mendoza. Con su chofer Reinaldo Ballesteros, rumbo a un hotel en Matamoros. Y aquí llega la tercera revelación. Según versiones de personas que investigaron el caso, el ataque no fue improvisado, fue planeado. Lo estaban esperando. 1:20 de la mañana. Carretera Reynosa-Matamoros, kilómetro 32. Una camioneta los intercepta, los obliga a detenerse. Y entonces empieza.
70 impactos de bala. En menos de 3 minutos. Armas de alto calibre. A-47. AR-15. Valentín recibe 20. Su representante Mario Mendoza también muere. El chofer sobrevive. Herido, pero vivo. Y aquí viene el detalle que hace esta ejecución diferente de otras. Los atacantes no huyeron inmediatamente. Se quedaron. Vaciaron cargadores completos. Se aseguraron de que no quedara duda. Se aseguraron de que el cuerpo fuera irreconocible. Porque no era solo matar a Valentín. Era mandar un mensaje a todos los cantantes de corridos. A todos los que pensaban que podían jugar con fuego sin quemarse. A todos los que creían que el escenario los protegía. El mensaje era claro. No importa cuán famoso seas. No importa cuánta gente te adore. Si cruzas la línea, esto es lo que pasa. Y aquí llega la cuarta revelación. La más perturbadora. Según versiones de periodistas que cubrieron la guerra del narco en esa época, el ataque fue ordenado por el Cártel del Golfo. No por la canción específicamente. Bueno, sí por la canción. Pero también por algo más. Porque según estas versiones, Valentín debía favores. Había aceptado dinero de un lado y luego había cantado para el otro. En el mundo del narco, eso es traición. Y la traición no se perdona. Se castiga. Públicamente. Brutalmente. Los 70 balazos no fueron solo para matar. Fueron para destruir. Para que el mensaje fuera imposible de ignorar. Cuando la noticia llegó a Azucena, ella estaba en casa en Sonora con los 4 hijos. Y aquí viene algo que cuando lo descubrí, me hizo replantear toda la dinámica. Según personas cercanas a la familia, Azucena no parecía sorprendida. Parecía devastada, pero no sorprendida. Como si en algún nivel hubiera sabido que esto iba a pasar. ¿Sabía ella de las deudas? ¿Sabía ella de las amenazas? ¿Empujó ella a Valentín a seguir cantando esa canción a pesar del peligro porque necesitaban el dinero? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es esto, que después de la muerte de Valentín, Azucena mantuvo control absoluto sobre su legado, sobre su imagen, sobre su música, sobre quién podía hablar de él y quién no, y que cualquier intento de explorar la relación que tuvieron, cualquier pregunta incómoda sobre la dinámica entre ellos, es bloqueado inmediatamente. Hoy, casi 18 años después, Valentín Elizalde sigue siendo leyenda. El gallo de oro, el que no se cayó, el que cantó hasta el final. Pero hay algo que la leyenda no cuenta. Que Valentín no era libre. Que estaba atrapado entre 2 fuerzas que lo controlaban. Una mujer que lo tenía psicológicamente dependiente desde los 16 años. Y un mundo criminal que no perdona deudas. Y que su muerte no fue solo por una canción. Fue el resultado de años de decisiones que nunca fueron completamente suyas. Porque cuando no eres libre emocionalmente, cuando alguien más controla tu vida desde que eres adolescente, terminas en situaciones donde la única salida parece ser autodestruirte. Y eso fue lo que hizo Valentín. Cantó la canción que sabía que lo iba a matar. Porque en su mente ya estaba muerto de todas formas. Atrapado entre una mujer que lo controlaba. Y hombres que lo iban a matar. Sin salida. Sin libertad. Sin opciones. Solo una carretera oscura. Y 70 balas esperándolo. Si esta historia te impactó tanto como a mí, suscríbete. Y déjame en los comentarios qué parte te pareció más perturbadora. Si esta historia te pareció fuerte, revisa cómo mataron a Chalino y lo que ponía en su nota. Tenemos un video en el canal.